como tal a calcular impuestos. En el tema 3 estamos viendo que se llama cálculo de impuestos y además de esto se le vaya a agregar la clasificación de regímenes fiscales, que es como si estuviéramos clasificando por medio de una taxonomía las dos tipos de personas que existen fiscalmente, las personas morales y las personas físicas. Por lo tanto, este tema se conecta con el siguiente. ¿Qué entendemos por clasificación de los contribuyentes por régimen fiscal? Pues lo que les comentaba, que por efectos de la ley se tienen que clasificar en grandes ramificaciones porque así lo marca el Código Fiscal, de acuerdo al tipo de actividad, de acuerdo al tipo de organización, de acuerdo al tipo de ingresos. Hay diferentes formas de clasificar las personas morales y las personas físicas. Pero lo que vamos aquí a ir trabajando es que nos vamos a ir de lo general a lo específico. Esto quiere decir que nos vamos a enfocar únicamente en personas físicas con una actividad empresarial o una actividad específica y sobre eso vamos a trabajar. Pero es importante que conozcamos que dentro de la clasificación de los contribuyentes se encuentran desde dos personas que son las personas morales, que son las empresas, si lo queremos llamar así. Podemos ir haciendo anotaciones dentro de esto. Recuerden que a partir de este bimestre necesitamos ir ya haciendo nuestra libreta, nuestro cuaderno, nuestra carpeta, portafolio de documentos. Yo de mi parte voy a hacer todo mi esfuerzo para seguir compartiéndoles los temas prácticamente en apuntes de PDF. O sea, yo lo que les estoy explicando ya lo tienen ustedes en PDF y lo único que les pido es que lo impriman, lo conserven dentro de sus documentos, porque cuando regresemos de modo presencial y por fin nos podamos ver en clase, vamos a manejar ya, yo voy a revisar hasta dónde llegamos y en ese aspecto vamos a hacer como un recuento de todo el material que yo les he estado compartiendo. Por lo tanto, no lo dejemos así como únicamente material del contenido, sino también hay que manejarlo físicamente en su libreta. Si yo tuviera que hacer apuntes en sus propios documentos, pueden hacer los apuntes, ¿no? En el caso de nosotros vamos a ir haciendo la introducción al cálculo de impuestos como siguiente tema, recordando que las personas morales son lo que llamamos empresas. Son empresas las cuales son constituidas por sociedades mercantiles. Pueden también ser organismos, organizaciones, con actividades propiamente de empresas. Podemos también clasificar a estas como las instituciones de crédito, o sea, los bancos, instituciones de crédito, lo que son las SOFOMES, sociedades financieras, que pueden ser desde casa de cambio, las famosas casas de cambio de dólares, de divisas, casa de bolsa, puede ser también dentro de, obviamente, los bancos, financieras, instancias de crédito. Bueno, dentro de las sociedades mercantiles, pero asociaciones y sociedades civiles, pues podemos aquí meter todo lo que sea con empresas o asociaciones sin fines de lucro. Asociaciones sin fines de lucro. Incluso pueden hacer, bueno, también pueden incluirse aquí ACES, las famosas ACES, que son empresas como tal constituidas por una organización de personas que a su vez tienen una representación jurídica, que puede ser una sola persona también, y esto pues los hace manejar a cierto punto recursos, incluso actividades empresariales, pero sin fines de lucro. O sea, los únicos fines que buscan con la adquisición de dinero a través de sus actividades es para solventar sus propias actividades, ¿no? Y con eso podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Club Rotario,
los scouts de México en sus diferentes divisiones, ¿no? Scouts mexicanos, Scouts de México puede ser, asociaciones civiles, como otro tipo de asociaciones civiles pueden ser también la Ciudad de la Alegría, todo este tipo de lugares que tienen obviamente actividades que les van a permitir recaudar fondos, hacer actividades que les permitan obtener dinero a través de bazares o de recaudaciones, pero sin fines de lucro. Entonces, ya teniendo una idea general sobre los tipos de personas morales que existen, podemos pasarnos ahora hacia las personas físicas. ¿Alguna duda con respecto a personas morales? Personas físicas, ya vamos de lo general a lo específico, decíamos, y entonces vamos a ir recordando que nuestras personas físicas a las que vamos a estar apoyando como contadores a hacer el cálculo de sus impuestos se encuentran los asalariados, los que trabajamos dependientemente para un patrón o una representación ante nosotros en el SAT, ¿no? Más o menos así. Los que trabajan o trabajamos por honorarios también puede ser, ¿no? Prestan algún servicio personal o algún tipo de asesoría personal. Entre ellos pueden estar ustedes los contadores, los médicos en cualquier tipo de sus ramificaciones y obviamente también los que asesoran fiscalmente, jurídicamente y también pueden trabajar en una empresa, ¿no? O sea, pueden ser ustedes trabajadores, contadores de una empresa, pero también prestan servicios independientes. Entonces ustedes de alguna forma se clasifican, o todos nos clasificamos si somos parte de estas dos condiciones en las personas físicas. Otro tipo de personas físicas son los que arriendan muebles. Decíamos que pueden arrendar casas, departamentos, locales, cosas que sean de una sola persona y con actividad pues comercial. Y dentro de las personas físicas también que en actividades empresariales son las que se pueden considerar emprendedores o los pequeños emprendedores, los pymes, que son las personas emprendedoras o pequeños empresarios que además de tener pues un local comercial con el nombre comercial, puede ser por ejemplo una estética, un local de comida y además, pero ante el SAT son la representación de ellos mismos, ¿no? No el local como tal, ante ellos siguen siendo ellos mismos los que representan el local por ser los únicos dueños. Entonces aquí entran este tipo de personas. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna duda con respecto a las personas físicas y morales que vamos a estar trabajando? Incluso como contadores a los que les vamos a ir también trabajando por medio de servicios. Bien, si no hay un ejemplo dentro de ellos que están los profesionales como los médicos hasta los asesores, desde las personas profesionales hasta las personas con oficios. Entonces, como tal, empezamos a hacer ya como un recordatorio de lo que decíamos estábamos trabajándolo en la última clase y para eso me va a ayudar para que no me protagonice tanto esta clase. Camile, ¿verdad? Camile, tú estabas conmigo cuando estábamos platicando sobre esto y alguien más, Diego, ¿no? Sí, ¿verdad? El último que estábamos hablando sobre esto, o eran jóvenes, eran dos jóvenes, era Diego o alguien más. Bueno, estábamos hablando ya en lo último, para que no esté más tocando este mismo punto, ya lo habíamos platicado, que para hacer una declaración tenemos que ir acorde a también, Camile, ok, sí, Camile, ¿verdad? Estábamos trabajando sobre esto la clase pasada. No sé si recuerdas que cuando no se conectaron por lo del huracán. Bueno, ¿te acuerdas de esto, Camile? De lo que hablábamos sobre por qué manejamos un calendario y dice por a más tardar el 17 de cada mes.
Bueno, ok, está bien, no se acuerdan de mi materia, no me hacen sentir mal, ¿eh? Los pagos provisionales del ISR mensuales son declaraciones que como tal las personas físicas estamos dispuestos, estamos obligados a hacer, de modo que no se nos junte todas las declaraciones en un solo año. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ir calculando son impuestos mensuales. El ISR mensual se calcula y se declara ante el SAT a más tardar los días 17 de cada mes, inmediato al siguiente que corresponda el pago. O sea, si estamos, por ejemplo, en este mes 17, ya va a ser 17 de octubre, debemos de declarar lo que se hizo en septiembre. Y así digamos que se va a ir haciendo. Entonces, para que nosotros a partir de ahorita vayamos entendiendo cómo se maneja tanto el sistema como también el punto más sencillo del cálculo, pues obviamente es por eso que les puse este punto en donde tenemos que tomar en cuenta que si ustedes le van a declarar ante el sistema del SAT, porque se hace ya por sistema, los impuestos del ISR corresponden al ISR de un doctor, de sus familiares, de algún conocido que ustedes quieran ayudar o asesorar, o ustedes mismos lo tienen que hacer antes del 17 de cada mes, si es que lo van a hacer de manera mensual. Bueno, vamos entonces a la parte de abajo, en donde, bueno, ahí vamos a dejar esto para cuando tengamos que hacer ya la práctica. Dentro de esto que hay, sobre todo una parte de la retención, de la deducción, vamos a ver cómo funciona esto de la reducción, deducción, y incluso los pagos provisionales. E incluso hay una manera también de que se pueda entrar a un programa de cuando únicamente pagas una tarifa especial, ¿no? O sea, el subsidio por parte del gobierno. Pero sí ya son puntos más específicos. Veamos esta tabla que es de la persona Luis Ruiz Solís. Pónganle ustedes el oficio o la profesión que ustedes gusten. Él puede dedicarse a un trabajo independiente y por lo tanto gana por honorarios. Él atiende a sus clientes y sus clientes son empresas, que ya vimos que son empresas, o también pueden ser tanto personas físicas como también personas morales. Aquí ya vamos viendo los tipos de empresas que hay. Los honorarios y la atención de clientes son los servicios que él da, que ofrece. Puede ser asesorías, puede ser un doctor Luis Ruiz, puede ser que dio servicios de pintura y mantenimiento a una casa. Y aquí están las fechas en las que se le fueron depositando. Eso puede ser un estado de cuenta o puede ser un reporte de su misma nómina. Y estamos viendo que hay un libro de ingresos. Ustedes tendrían que hacer un libro de ingresos para su cliente y le ponen la fecha a la que estamos trabajando con el mes que estamos calculando. Esto ya lo tienen ustedes en su material, ¿eh? Y aún así lo estamos explicando en la pantalla. Y hay que irnos familiarizando incluso con las facturas que vayan ustedes dando o recibiendo. Por lo tanto, cuando ustedes expidan facturas, obviamente se pone cuando vayan a hacer el registro de sus ingresos, a quién se emitió ese tipo de servicio, ¿no? Por eso ponemos de este lado desde las personas morales hasta las personas físicas que pudieran ustedes atender. Con esto hago un recalco, una observación, que esta tablita la vamos a ir manejando para irla haciendo tipo declaración, y esto lo vamos a empezar a manejar ya como un formato, jóvenes, así que nos vamos familiarizando con este formato, con este cuadrito, que por lo tanto se clasifica en esas columnas. Se dan dando cuenta que hay día, concepto del servicio que ustedes brindaron o su cliente brindó, a quién se le brindó ese servicio, el número de comprobante. Aquí puede ser nada más la secuencia de las facturas. Aquí le pueden poner el número de facturas. Ya lo les explicamos. Vamos a revisar una factura para ver cómo se compone. Ya lo vamos a ver aquí en la parte importante, la de los datos, que es la que vamos a empezar a utilizar para el cálculo. Si se dan cuenta, hay un subtotal, hay una columna para el IVA, hay una columna para el ISR y hay una columna para los totales. Y nosotros vamos a aprender a rellenar estas dos columnas en base a este subtotal.
Si me voy muy rápido o ustedes me siento que hay tantas líneas, pues igual le borro para volver a empezar, pero me dicen cualquier cosa, porque ya estamos en la parte práctica. Y a partir de los siguientes exámenes, digamos, pues ya esto va a venir, ya no va a venir tanta teoría como estábamos viendo, pero está sencillo, está muy, muy sencillo. Perdón, déjeme darle nada más acceso a un compañero. Y yo sé que ustedes ya lo tienen incluso manejado en alguna u otra materia, ese tipo de actividades, por lo tanto no hacer más que explicar cómo se componen los formatos. Más que nada son formatos, chicos. Aquí nada más es analizar y sí, vamos a hacer la parte práctica. De entrada estamos ahorita identificando las columnas, los conceptos. Voy a repetir nuevamente. Esto es un libro de ingresos. Vamos a llamarlo libro de ingresos y nuestro libro de ingresos siempre va a estar a partir del nombre de nuestro cliente. El cliente puede ser una persona moral o una persona física. Ya explicamos qué son una de ellas. El nombre y la frecuencia, el tiempo, el mes en el que se está calculando el impuesto. Recordemos que vamos a hacerlo mensual. Se puede hacer esto de otro tipo, pero ahora para facilitarnos todo la práctica es mensual. Ponemos en la fecha por lo menos el año en que se está haciendo el libro de ingresos. Ustedes van a llevar el libro de ingresos de un cliente, incluso si no lo tiene el cliente, cuando le tengan que hacer el servicio de su contabilidad, le tienen que pedir sus anteriores ingresos, ¿no? O sea, para hacer esto, entonces en el mes de enero van a pedirle todo lo que ingresó en el mes de enero, y ya lo vamos a ver todo lo que gastó, pero mientras estamos viendo todo lo que ingresó, por eso se llama libro de ingresos. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Y entonces ahí el libro de ingresos se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Una columna para el día en el que se dio el servicio, o en el que se dio ese ingreso, en el que se recibió ese ingreso, pudo haber sido por honorarios, por un tipo de... Vean, vamos a ver en el concepto de ingresos, cuáles son los tipos de ingresos que pueden haber. Dijimos que uno pueden ser honorarios, otro pueden ser los sueldos, ¿verdad? De los patrones si estamos trabajando para un empleador. Otro puede ser por cuál otro tipo había, chicos, acuérdense de las personas físicas. Dentro de las actividades comerciales que una persona física puede hacer, ¿cuáles son las que se están considerando como ingresos? Honorarios, sueldos, ¿qué más? ¿Qué más podría ser, jóvenes? Me puedo regresar, pero lo importante es que me digan si va más o menos claro o no, porque si no, nos regresamos. Pero esto ya es importante, me interesa que quede bien claro. Dentro de los conceptos del ingreso que se pueden manejar en esta columna, ok, Triana, miren, bajo los conceptos que se pueden manejar en esa columna, recordamos que hay diferentes tipos de personas físicas, ¿verdad? O sea, más bien diferentes formas de clasificar a las personas físicas. Las personas físicas pueden ganar por un sueldo para un patrón, para un empleado, para una empresa, trabajar para alguien que les pague ya sea quincenal o mensual su sueldo, y por eso se va a llamar sueldo, ¿no? Si ustedes trabajaban por sus propias comisiones, digamos, eso se llama honorarios. Si ustedes trabajaran o no trabajaran, más bien dieran a rentar una casa o dieran a rentar un local o dieran a rentar un departamento, a esto se le va a llamar arrendamiento, ¿no? Y ustedes pueden ganar por arrendamiento, o sea, dar a arrendar una casa, rentar una casa. También pueden ganar, dijimos, por sueldos, por honorarios o el concepto de comisiones, son comisionistas, son fotógrafos, ¿no? Imagínense que son fotógrafos y trabajan para una empresa que nada más les contrata para ciertos eventos y nada más les va a pagar por esos eventos, ¿no? O sea, al día o como lo manejen ustedes, ¿no?
otro tipo de empleados que no trabajan directamente para la empresa, pero les pagan por evento, ¿no? Y entonces a eso se le llama honorarios. En el caso de Luis Ruiz Solís, es un señor que puede ser es un médico, ¿no? Y él da servicios o asesoría tanto a una empresa que pueda ser Comercial América, su cliente. Recuerden que los clientes, estamos viendo aquí en este lado de los clientes, ¿quiénes podrían ser nuestros clientes? Puede ser desde una empresa hasta una persona, ¿no? Entonces, este señor Luis Ruiz le da servicios, le brinda servicios a tanto a una empresa como a personas. Y en el mes de enero tuvo 3 servicios. El día 2, el día 15 y el día 31 de enero del 2020. Vamos a ponerle 2020, aunque dice ahí 1, ¿no? O sea, 2020. Ustedes están haciendo su libro de ingresos del señor Ruiz, ¿eh? Entonces vamos a ver que dentro de sus servicios que a él le pagaron, le dieron un comprobante y el comprobante tiene un determinado número. A eso no hay que darle mucha importancia, más bien hay que nada más ver que todos los comprobantes tienen un número de folio y los números de folio se van a poner en esta sección. Voy a darle entrada a un compañero. Y para que entonces pasemos a la siguiente columna, que es donde vamos a tomar aquí mucho, mucho, mucho en cuenta, porque es lo que nos acontece sobre el cálculo. Voy a poner 2 títulos, digamos, para que nos vaya quedando un poquito más claro. Aquí vienen los datos numéricos para el cálculo. Y de este lado vamos a encontrar todo lo que corresponda a los datos del impuesto o de la operación. En el caso de nuestro cliente, pues lo que se refiere a los ingresos, las entradas de dinero, todas las entradas de dinero que registre a partir de sus servicios, se van a registrar en esta sección. En orden cronológico, ¿no? En orden cronológico, o sea, el primer... en orden por fechas, ¿no? Vamos entonces a la parte de datos numéricos. Hasta aquí vamos un poquito ya más, me voy explicando un poquito mejor, chicos. Díganme ahora sí, nada más con que, aunque ni siquiera me contesten, pónganmelo por el chat. Sí, profe. Bueno, entonces a los comprobantes no le damos mucho caso, no tiene que ser 8, ni 9, ni 10, puede ser incluso otro número, el folio que nos den. Aquí nada más para llevar una referencia. Este cuadrito va a ser una organización de una desorganización de nuestro cliente. Imagínense que ustedes como contadores y además administradores van a darle orden a sus números, orden a sus finanzas. Por lo tanto, vamos entonces a la parte del cuadrito, voy a borrar esto para que se vuelva a entender. Y en la parte del recuadro vamos a tomar en cuenta 3 aspectos para que al final de cuentas lleguemos al total, porque el objetivo va a ser calcular el total. Calcular el total. El total vamos a ver cómo se compone y cómo la vamos a buscar, cuál va a ser la intención de este cuadrito, de este recuadro. En el total vamos a tener prácticamente lo que se ganó, lo que se pagó por ese tipo de servicio. Por el servicio que se le dio a Comercial América se recibieron 1,000 pesos. Por el servicio que se le dio a la señora Dionisia Martínez se le pagó 800 pesos. Y por el servicio que se le dio a Eduardo Silva se nos pagó 2,100 pesos. Por lo tanto nos da un total de 3,900 pesos. Para que ahora sí, entonces, en base a esto, se le sume el IVA. En el IVA no va a haber tanto problema, jóvenes, puesto que ustedes saben que es ¿cuánto es el porcentaje del IVA? 16. Muy bien, aquí lo vemos, ¿verdad? De 1,000 pesos, 160 pesos, de lo tanto es el 16%, aquí lo vemos. Entonces ya no habría mucho que explicar, salvo que ustedes me digan, ¿eh? Si ustedes me dicen por qué, yo lo explico, pero es prácticamente una multiplicación factorial
de 1000 pesos por 0.16 para sacar cuánto es el porcentaje de esta cantidad, ¿no? Lo que nos da 160 pesos y a su vez lo que corresponda a cada cantidad siempre va a ser el 10%, 16%, perdóneme, 16%. Por lo tanto, en este rubro del IVA, ¿hay alguna persona que le explique, sobre todo si hay que hacer un ejemplo? Porque igual lo vamos a ver más adelantito, pero para que vaya esto teniendo un poquito más de sentido. ¿Sí saben? Ahora sí se explica por qué sale esa cantidad, jóvenes, eso es lo que voy. Ok, perfecto. Lo determinamos por cada concepto. Determinamos el IVA de los 1000, determinamos el IVA de los 800, determinamos el IVA de los 2100, para que nos dé un total de 624. Ahora sí, ya tenemos que 624 más la cantidad que es la que se recibió, eso va a ser nuestra cantidad para trabajar nuestro primer ejemplo. Hasta aquí, ¿cuánto es? Voy a por mi calculadora, ¿eh? Porque si aquí va a ser, esto va a requerir calculadora, porque en lo personal se tiene que calcular de manera manual primero para que después ahora sí lo podamos pasar a un formato, a un software, o incluso podamos calcularlo en una hoja de cálculo. Mande el primer total. Ah, oye, es verdad, mire, eso tienes razón. Es un documento que la verdad rescaté de internet para analizarlo de una manera estructurada, un ejemplo me refiero, ¿no? Tienes razón, esto no lo había visto, ¿ya vieron? Pero ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué. Bueno, ahorita les digo, tranquilos, no nos adelantemos. Vamos a quedarnos en la parte de aquí. Sumamos 3900 más 624. 3900 lo voy a hacer más 624, que es el subtotal más el IVA. Ya tenemos una cantidad. Por eso no quiero que vean estos números hasta que no tengamos ahora sí el cálculo del IVA. La suma de esas dos nos da esta cantidad. Si ustedes ya la tienen, igual es de 4524. Y entonces con esta cantidad vamos a trabajar el siguiente ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, antes de continuar? No, profe. Vamos a ver entonces ahora el cálculo del ISR. El ISR es lo que vamos a ver como tema número... Ah, bueno, el tema que nos corresponde, el tema número que nos corresponde, el 3, ¿no? El 3. Entonces vamos a ver aquí el tema, vamos a ver, voy a abrir esta hojita, espero que ustedes la vean para ver si puedo hacer aquí un ejemplo del ejercicio. Ustedes a su vez pueden utilizar una libreta, como habíamos dicho, una hoja para hacer los ejercicios, porque vamos a empezar a hacerlos manual. La verdad es que sí lo estuve pensando, como les dije en algún momento, de qué forma íbamos a trabajar los ejercicios y a mi punto de vista creo que lo podemos hacer primero manual y ya después lo pasamos al Excel y ya lo del Excel lo pasamos al sistema. Y algo de que lo tengamos en el sistema, ahora sí lo vemos por medio de un simulador, que todo esto va a tener pues ya realmente mucha más facilidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacerlo en nuestra libreta, vamos a pensar que esta es una libreta, aquí está nuestra libreta, y tuviéramos que agregarle, pues obviamente ya los datos, vamos a empezar con los datos, tenemos que el señor Ruiz, como si fuera un problema, ¿eh? El señor, voy a acercarme más para que se vea un poquito más esto. Y empezamos aquí a hacer nuestro primer ejercicio, jóvenes. Ustedes váyanme siguiendo, por favor. Y este va a ser el primero. Tampoco se trata de que nos estresemos, más bien entendamos cómo vamos a ir calculando el impuesto del ISR. El señor Ruiz, o Luis Ruiz, como se llama, obtiene un total de ingresos por mes, por el mes de ingresos totales, un total de ingresos por el mes de febrero, por el mes de enero, perdón, por la cantidad
de, ¿cuánto eran, jóvenes? ¿Cuánto es la cantidad que habíamos dicho? La suma de 3.900 más 624. 4.524. Oigan, hay que tener, para mañana ya si no van a, bueno, voy a hacer un pase de lista, ya voy a ponerme así como más estricto, que no me enseñen su calculadora por lo menos y una libretita para anotar, porque vamos a hacer esas actividades, como 4.000 y algo, 4.524, ¿no? Sí, Ah, ok. Bueno, ya mañana nos ponemos más estrictos, jóvenes. Yo no pensé que vamos a ser contadores, ¿eh? Con contabilidad vamos a necesitar tener una calculadora por lo menos. 4.524. ¿Con IVA o sin IVA? ¿Cómo fue esto? ¿Con IVA o sin IVA? ¿Cómo fue calculada esta cantidad? Con, muy bien, entonces con IVA. Aquí es importantísimo que vayamos identificando cómo vienen los problemas, porque así se analizan los problemas. Le van a decir más o menos cuando ya veamos la parte de la contabilidad en el registro doble, en la partida doble, vamos a darnos cuenta que así van a venir los problemas, ¿eh? O sea, bien, entonces tenemos que con IVA nos suma 4.524 y para esto entonces ahora sí recurrimos a la tablita, que vamos a requerir una tablita para el cálculo del ISR y si no, entonces después de este tema, abajito viene la liga para consultar las tablas y tarifas del ISR. Y pongamos aquí atención porque aquí viene una parte importante que nos va a ir demandando de entrada, este, pues una localización de un dato o de unos datos en específico. Y aquí me voy con esto, ¿a qué quiero llegar con esto? A que vamos a identificar las tablas que están del ISR. Vamos a buscar las tablas, ay, perdón, vamos a ver aquí sobre todo la del 2020. Las tablas vienen desde el 2014, pero necesitamos las del 2020, chicos. Entonces hay que buscar las 2020. Aquí nada más le voy a poner 2020. Aquí donde dice ISR 2020, nos vamos a la tabla mensual. Recuerden que estamos haciendo cálculos mensuales. Voy a hacer la captura de esta pantalla para que la pueda llevar a la siguiente, a donde estamos trabajando, para que no sea tan enredado, ¿eh? Voy a hacer nada más la captura de esto y pego esta tablita en la parte de allá. Creo que también ya la tengo en el contenido. Ahora lo hacemos, ¿eh? Nada más un segundito, vamos a buscar la tabla de 2020. Ustedes lo van a hacer de la misma forma. Si ustedes tuvieran que clasificarle a su cliente, si ustedes tuvieran que ponerle a su cliente, pero más bien hacerle el cálculo del ISR, porque está atrasado, porque nunca hizo lo que le correspondía como en su... profe, está muteado. ¿Hasta dónde no me escuché? ¿Hasta dónde no me escucharon? ¿Por qué ¿Hasta- no habla? ¿Por qué no qué, perdón? Jóvenes, ¿me escuchan? Solo fue un momento, profe. No fue mucho. Ok, bien, vamos entonces a regresar aquí lo de la tabla. Tenemos que, si tuvieran que calcular a su cliente una cálculo de impuestos de atrás del 2020, pues se puede consultar y entonces es necesario ponerse al corriente. Entonces, dependiendo cómo se encuentre la persona, es cómo se va a hacer la consulta de la tabla. Por lo pronto pensemos que es un cliente del 2020, como estábamos manejando en el ejemplo, y esta tablita la voy a cortar, la pegamos al formato del ejemplo, aquí a un ladillo, y creo que debe aparecer un poquito más pequeño.
Y ahorita volvemos a regresar aquí al ejemplo. Para esto sí es importante que mañana tengamos por lo pronto una libreta, chicos, o algo donde podamos anotar. Yo sé, ya ven que ustedes ya les he pedido que tengan una carpeta con hojas. Eso se me hace más cómodo para manejar los apuntes, pero bien, si tienen una libreta también se puede. O sea, a lo que voy es que necesitamos tener algo para anotar. Yo me voy a hacer un lado. Y vamos aquí a hacer esa parte del ejemplo. Si tenemos que, nuestro primer dato es calcular en base a la cantidad, empezamos a anotar. Ponemos la cantidad de este lado, el SR a calcular, el ISR a calcular, va a ser de 4.524. Pero para esto vamos a tener que recurrir a nuestra tabla. Observemos la tabla y la cantidad que nuestro cliente gana. Para esto vamos a buscar dentro de un límite inferior a un límite superior la cantidad en la que se encuentra 4.524. ¿Quién me la puede decir? Se ve bien, ¿verdad? Se ve bien ahí. ¿En qué rubro, en qué parte se encuentra? Ya la encontraron, ¿verdad? Está en la segunda columna. 4.524. Sí la encontramos, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces esta es la cantidad que vamos a ir manejando. Sobre todo de aquí vamos a hacer la primera operación. Dentro del primer paso es ubicar en dónde se encuentra la cantidad que vamos a calcular del SR dentro de la tabla. Para esto consideramos dos datos, el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente operación. Permítanme un segundito, jóvenes. Perdón, chicos, nada más estaba, la verdad, estaba bien descontrolado con el uso del programa. Ya mañana les prometo tener ya una tableta para escribir, es mucho más fácil que el mouse. Vamos a tener ya que nuestra cantidad como límite inferior y superior que teníamos en la tablita, ¿alguien la recuerda? Tenemos que hacer la primera operación. Nuestra primera operación va a ser una resta. La resta que vamos a hacer es la cantidad del límite superior entre la cantidad que es la que estamos calculando. ¿Alguien la recuerda? Si no, vamos a la parte de allá.
manita que estaba buscando. Bueno, ahí está, miren, aquí está la cantidad. El límite, perdón, inferior lo restamos a la cantidad que nos va a dar entre 4.910 menos 4.524. ¿Lo tenemos? $4.900, ¿cuánto era la cantidad, jóvenes? 10. ¿Tenía centavos? Sí, .10. ¿Cuál es la cantidad que nos da la resta? 4.910 menos 4.524. $386.1. Punto 1. Por lo tanto, aquí tenemos ya una cantidad para poder pasarnos a la siguiente, al siguiente dato. En el siguiente dato de nuestra tabla, lo que vamos a hacer es localizar la columna donde se encuentra el excedente inferior, el excedente del límite inferior. Vamos a tomar en cuenta esta columna, jóvenes, esta columna de aquí, el sobreexcedente del límite inferior, para tomar el dato que nos corresponda a la línea que buscamos entre 4.524, que era el ISR que se va a calcular. Por lo tanto, el dato que vamos a tomar para la siguiente operación va a ser 6.40. El factor de 6.40 es un porcentaje, esta cantidad, para regresar a nuestra operación. La siguiente operación, jóvenes, va a ser una multiplicación. Vamos a multiplicar 386.10 por la cantidad que nos dio. ¿Cuál fue el factor, jóvenes, el porcentaje? El porcentaje es 6.40, el factor es 6.40. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Alguien lo tiene? $2.471.04. Ese es el resultado de nuestra, hasta ahorita de nuestra, muy bien, 0.4. Siempre y cuando nuestro resultado, aquí viene algo muy importante, se va a dividir entre 100, porque lo que necesitamos es buscar el factor decimal ya, como tal dividido entre 100, ¿cuánto nos da? Esto va a ser siempre, esa cantidad siempre se va a dividir entre 100, es importante que la recordemos, siempre siempre se va a dividir entre 100. 24.7104. Muy bien. 24.7104, vamos a dejarlo dos decimales nada más. 24.71. Y entonces a esto es donde viene aquí la parte importante. Vamos a hacer una suma, pero para eso necesitamos buscar el dato que nos falta. Y el dato que nos falta es cuota fija. Es lo que ya utilizamos límite inferior, ya utilizamos ya utilizamos nos falta utilizar la columna de cuota fija. Y si buscamos cuál es la cuota fija que está correspondiente a esta cantidad, nos vamos a la última cantidad, que nos dio, y lo único que tenemos que hacer es sumar esta cantidad. ¿Cuánto es? ¿11 qué? Un número cabalístico. Por lo tanto, tenemos que la suma, ¿cuánto es? $35.82.
Esa es la cantidad que vamos a ir nosotros desglosando dentro de cada uno de los impuestos que vamos a ir calculando para que vayamos viendo cómo se va modificando el factor y cómo esto nos va dando pues realmente un cálculo dependiendo a la tabla del año en la que estamos calculando. Por eso es importante hacerlo dependiendo a la fecha. Hay un tiempo, digamos, hay una tabla para cada año, para cada mes, y por lo tanto no es una cantidad fija para todos los ejercicios. Aquí sí es importante analizar la tabla, más bien el procedimiento, y en base a la tabla y a 3 operaciones prácticamente, que es multiplicar, dividir y sumar, nos va dando el cálculo del impuesto por esa cantidad. Ahora ya no estamos por terminar la clase, no nos va a dar tiempo tal vez de concluirla bien, pero la continuamos mañana. Es importante que tengamos la calculadora, jóvenes, y por lo menos algo para anotar, ¿eh? Sí requiero que tengan una libreta para anotar. Mañana todas las dudas que tengan, le damos un poquito más de orden al ejercicio y necesito que ustedes participen también. Nos vemos al rato, de todas maneras, ¿no? Sí, profe. Bueno, al rato nos vemos para Sí, administración. profe, gracias. Tenemos que traer una tabla para la administración, ¿eh? Plantilla la que dejé, Camille, ¿te acuerdas? Hay que traerla para la clase de administración más al rato, ¿eh? Bueno, que tengan buen día todos, nos vemos dentro de un momento. Hasta luego, profe.